Vamos a ver. Vamos a buscar la escritura en Gálatas 5:24. Es el texto que he elegido. 5:24. Dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El domingo pasado terminamos diciendo que el arrepentimiento nos hace ver el mal del pecado, no solo teóricamente, no de una manera intelectual o teórica, sino también experimentalmente. Así como un niño que se ha quemado, pues teme al fuego. Ningún hombre puede decir que odia el pecado y que es salvo del pecado si vive aún en él. Pero aquel que lo odia sinceramente andará en novedad de vida. Una vida marcada por la obediencia, por la santidad. Y terminé con una cita que dije que era de Charles Spurgeon, pero que no era de él, sino de John Owen, que decía: aquel que ora como debe, se esforzará en vivir como ora. Hemos afirmado que las flores de la fe y el arrepentimiento, estas se dan en el terreno de la regeneración. Son estas gracias de parte de Cristo que nos dan la entrada al reino de Dios. El Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por esta puerta estrecha y que transitan por este espacioso camino, que no han entrado por la puerta de la fe y el arrepentimiento. Pero el Señor sigue diciendo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Muchos son los que han entrado por la puerta ancha y andan por el camino espacioso sin tener esta fe de la que estamos hablando, y sin andar en el camino angosto, que es una vida de continuo arrepentimiento en nueva obediencia, como estuvimos considerando. Estas conducen a la justificación. Tanto la fe como el arrepentimiento pueden crecer y hacerse más profundos. No obstante, la gloria de la justificación radica en que es perfecta, completa y final desde el principio. La gloria del Evangelio es que Dios ha declarado a los cristianos hombres correctamente relacionados con Él a pesar de sus pecados. La única razón por la cual Dios nos justifica, que es la única razón que reconoce el Nuevo Testamento, es la obra de Cristo. Nuestra justificación tiene su origen en el amor de Dios, pero es por medio de la muerte de Cristo. Somos justificados en su sangre. Nuestra justificación es el resultado de su vida de obediencia y de su muerte. Al igual que fue entregado a la muerte por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación. Y es habiendo sido justificados por la fe en Cristo que somos hechos hijos de Dios y adoptados en su familia, con nuevos privilegios y responsabilidades. Hermanos, si pueden comprobar ustedes como que les estoy llevando a un lugar y estamos pasando muy deprisa. Es como si les hubiera metido en el metro de Madrid y estamos pasando las estaciones sin parar. Y estamos pasando la estación de la gracia, del arrepentimiento, la estación de la gracia de la fe, de la justificación, de la adopción, para llevarles a un punto. Y esas doctrinas las veremos más detenidamente, por eso no me paro en ellas. Eso lo vamos a ver en la confesión de fe. Quiero llevarles a analizar los diversos conflictos en los que se enfrenta el cristiano. Por eso elegí el texto de Gálatas 5:24, porque son los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Me pareció muy oportuno porque es algo que, habiendo recibido la nueva naturaleza como creyente y habiendo respondido al llamado de Dios a través de la fe y del arrepentimiento, somos justificados por Dios y hemos sido adoptados en la familia del Señor. Somos hijos de Dios, comenzando así este proceso llamado santificación progresiva. Nosotros prestamos mucha atención a los llamados conflictos de afuera. Los enemigos a los cuales nos enfrentamos, esto es, el mundo y el diablo, nos atacan desde fuera de nuestros corazones y avanzan hacia el interior con paso firme, tratando de dirigir nuestra mirada hacia ellos, apartándola de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, su poder radica también en otro factor: el campo de aterrizaje que descubran en nuestras vidas. Cuando nuestro Señor supo que la hora había llegado, el Señor sabía que Satanás venía a su encuentro. Y Él dijo: Él nada tiene en mí. Y era verdad.
el diablo no podía encontrar nada en Cristo de poder aprovecharse. En la naturaleza de nuestro Señor no había absolutamente nada que Satanás pudiera haber utilizado como puerta para la que entrara en su vida. Pero desgraciadamente, hermanos, con nosotros no ocurre lo mismo. En nosotros aún existe una base de operaciones desde la que opera Satanás. Un traidor dentro de nosotros, un amigo interno, un colaborador que se esconde en nuestros corazones. Y la causa de nuestra batalla de dentro, que es donde yo me quiero enfocar en esta mañana, no en la de afuera, no el mundo y Satanás, sino la de dentro, es la constante presencia del pecado en nosotros. Ya hemos estudiado esto, pero quiero enfocarlo de una forma más práctica. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la serie del Espíritu Santo, cuando nosotros profundizamos en esta doctrina acerca de la obra del Espíritu Santo en la mortificación del pecado? Y la centralidad de ese mensaje fue la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero ahora quiero enfocarla en nuestra responsabilidad como creyentes. Cuando examinamos la enseñanza de Pablo de que el cristiano ha muerto al pecado, dijimos que esto no quiere decir que el pecado que hay en él haya muerto. Sigue estando en nosotros. Eso es una realidad. Y sigue siendo pecado. Lo que ha cambiado, hermanos, no es su presencia en nosotros, sino su condición. Ya no reina. Y nuestra relación con Él, ya no somos sus esclavos. Este cambio es radical y vemos que esta liberación es grandiosa. Esto ocurrió en nuestra conversión. Sin embargo, obtenemos esta liberación para que podamos enfrentarnos con el pecado en nuestra vida cristiana desde la perspectiva de la victoria. No solo nuestra relación con Él ha cambiado, además Dios ha plantado su divina simiente. Juan, el apóstol, en su primera epístola dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En ese sentido, no solamente ha quitado algo a la condición del pecado, sino que Dios también ha añadido algo a nuestro poder. Ha quitado y ha añadido Dios. Hermanos, tenemos buenas razones para marchar a la batalla contra nuestro enemigo, que es el pecado, con alegría y con gran optimismo. No obstante, ni por un segundo nos engañemos a nosotros mismos pensando que obtendremos la victoria sin sangre, sudor y lágrimas. Esto es lo que nos va a costar en nuestra lucha con el pecado. Sangre, sudor y lágrimas. El pecado que aún sobrevive ya no es un pecado que reina en nosotros, pero sigue siendo un pecado real. Esta idea se aclara en el Nuevo Testamento. El conflicto interno aumenta con la tensión entre la carne y el espíritu. Aquí la carne no significa cuerpo, no significa nuestro cuerpo, el que vemos, del que estamos revestidos. Significa el hombre en su totalidad, en su condición de criatura, en su debilidad y en su condición pecadora. La carne significa en este sentido la totalidad de la personalidad del hombre dispuesta en dirección equivocada, dirigida a objetivos terrenales en vez de hacia el servicio de Dios. Eso es la carne. En una palabra, es la naturaleza humana dominada por el pecado. Sin embargo, el cristiano no vive según la carne. Romanos 8:9. Dice Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vive según el Espíritu, el creyente. Se encuentra en el poder de Cristo por medio del Espíritu. No obstante, la carne permanece en él, en el sentido de que el pecado permanece en el creyente. Como nuevas criaturas que somos, el Espíritu de Dios actúa por medio de la nueva vida que Dios nos ha dado y se halla en guerra contra la carne. Pablo nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí Pablo, en este texto, en Gálatas 5:24, no está describiendo el acto decisivo que Dios hace en nosotros
mediante la unión con Cristo. Ese acto de Dios fue hecho en nuestra conversión y fuimos pasivos a ello. Es lo que dice Romanos 6, 1 y 2 y Gálatas 2, 20. Ahí está hablando de ese acto decisivo de parte de Dios que nos convirtió a Cristo en nuestra unión con Él, y Cristo murió y nosotros morimos, y Cristo resucitó y nosotros resucitamos. Pero aquí en este texto de Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí es nuestro decidido rechazo del pecado al unirnos a Cristo por la fe. Es un decidido rechazo diario a nuestro pecado. Habla de la brutal y antinatural respuesta que el creyente da decididamente al pecado en el momento de su conversión, la cual se va a ir ratificando durante toda su vida cristiana. Hermanos, la victoria está asegurada, pues la Escritura nos asegura que los poderes que están por nosotros son mucho mayores que los que se alzan contra nosotros. Pero ¿saben el clímax de la batalla? El clima de la batalla se alcanza cuando Dios nos llama a hacer morir el pecado. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, enfrentándonos al pecado. Cuando hablamos de crucificar la carne o mortificar el pecado, puede que nos suene a hombres con tendencias a recluirse y que se levantan la piel a latigazos con la esperanza de evitar el pecado. Tratar duramente el cuerpo no soluciona el problema, porque no estamos hablando de carne y sangre, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estas ideas son ideas medievales que han convencido a algunos cristianos de que la idea de hacer morir el pecado o crucificar la carne tiene que ver de un modo u otro con el legalismo, con el duro trato al cuerpo y con la justicia de la ley. Crucificar el pecado es un punto práctico, hermanos, esencial en la experiencia cristiana. En estos tiempos que corren debemos rescatar esta verdad y enseñarla a los cristianos, tanto jóvenes como mayores. Una de las razones por la que algunos cristianos jóvenes naufragan en su fe es porque nunca han aprendido cómo enfrentarse al pecado interno, o lo que es peor, porque les han enseñado a verlo como algo que no tiene importancia. Una de las señales de la confusión moral que existe en la vida de la Iglesia hoy en día es la indecisión o las dudas que hay respecto a este punto de la mortificación del pecado, de la crucifixión de nuestra carne. Se ha perdido la confianza en las claras enseñanzas de las Escrituras. Entonces tenemos que ver qué ideas nos aporta el Nuevo Testamento cuando leemos crucificar la carne. ¿Qué ideas nos aporta el Nuevo Testamento? Pues hermanos, es la idea de enfrentarnos drásticamente al pecado. Y lo vemos en las palabras del Señor Jesucristo, en Mateo 5, 29, 30. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Nos transmite la idea de tratar drásticamente el pecado. No te está diciendo que literalmente te cortes la mano derecha. Yo creo que todos lo entendemos, ni que te saques tu ojo derecho. Pero nos está hablando de tratar drásticamente con el pecado, que a veces va a parecer como si te arrancaras un ojo o te cortaras la mano derecha. La misma idea aparece de nuevo en las palabras de Cristo cuando nos dice que si queremos ser sus discípulos, debemos negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirle. Muchos quieren ser hoy día los discípulos de Cristo. Muchos dicen seguir a Jesús. Pero el Señor, la idea que nos transmite es muy clara. Si queremos ser los discípulos de Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirle. La cruz es la más gráfica palabra símbolo de la muerte. Seguir a Cristo significa
pronunciar la sentencia de muerte contra el pecado y llevar a cabo la realización de esa sentencia mediante la crucifixión diaria de todo lo que se oponga al propósito de Dios para nuestras vidas. Eso significa seguir a Cristo. Eso significa tomar la cruz, la cual nos dice Cristo que tenemos que tomar. Significa, hermanos, pronunciar la sentencia que Cristo mismo sentencia contra el pecado y que nosotros tenemos que pronunciar también juntamente con Él. ¿Y cómo llevamos esto a cabo? Crucificando, la crucifixión diaria de todo lo que se oponga, de todo lo que interfiera al propósito de Dios para nuestras vidas. Nadie puede ser un discípulo de Cristo sin cargar diariamente la cruz. Nadie. Cada uno de nosotros ha de aprender, a menudo por el camino difícil y angosto, donde se encuentran sus puntos débiles personales. Los que son de Cristo han crucificado la carne junto con sus pasiones. En el Nuevo Testamento se analizó esta cuestión tan práctica que es hacer morir el pecado, mucho antes de las épocas de la falsa enseñanza que vino sobre la Iglesia. Se estaba extendiendo la enseñanza de falsas doctrinas, por lo cual Pablo las tiene que escribir y corregir y advertir a los hermanos en Colosas. Algunos falsos maestros estaban obligando a la gente de la iglesia a cumplir ciertas reglas especiales. No podían comerse ciertos alimentos, tenían que volver a guardar ciertos días, tenían que dejar de hacer ciertas cosas y otras eran como un tema tabú. Se iba extendiendo un mensaje de seguridad del tipo: esta es la forma de enfrentarnos al pecado y alcanzar una vida de santidad y perfección, haciendo estas cosas que estos maestros falsos enseñaban. No obstante, Pablo pone punto final a esas patrañas y escribe en Colosenses 2:23: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo intenta en este pasaje hacer dos cosas por los colosenses. El primero es establecer una base sólida en la gracia de Dios para ayudarles a enfrentarse al pecado. Y en segundo lugar, exponer las consecuencias prácticas de hacer morir el pecado. Vamos a ver la base. La base sólida en la gracia de Dios que nos puede ayudar a nosotros a enfrentarnos con el pecado. Los colosenses estaban recibiendo instrucciones totalmente erróneas sobre cómo crucificar el pecado. Pablo dice que estaban siendo engañados por medios de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Abramos allí un momento en el libro de Colosenses, en la epístola, porque vamos a quedarnos ahí. Colosenses 2:8. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Era según cómo estos hombres entendían que había que crucificar la carne, el pecado, por medio de no comer ciertas cosas, por medio de observar ciertos días. John Owen escribió acerca de este tema en una obra suya dirigido a los adolescentes, acerca de crucificar la carne, pero que no solamente es a ellos, sino a todos nosotros. Dice así, la cita: la mortificación por medio de las propias fuerzas de uno, con invenciones propias que no llevan sino a establecer la justificación de uno mismo, es el alma y la esencia de toda religión falsa en el mundo. Fin de la cita. Hermanos, si construimos sobre reglas creadas por hombres como no hagas esto, no vayas a aquel sitio, no toques eso, guárdate de aquello, viviremos en la ilusión de estar enfrentándonos a ese pecado que hay en nosotros, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es cambiar nuestros hábitos de cara al exterior. Esa base no es duradera. Y cuando llega la crisis del día malo del cual nos habla Pablo en Efesios 6:13, descubrimos que estamos en arenas movedizas.
La verdadera base sobre la que enfrentarnos al pecado es la unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Pablo nos muestra que en nuestra unión, en nuestra gran unión con Cristo, hemos muerto al pecado. Miren en Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometáis a preceptos tales como no manejes, ni uses, ni aun toques? O en el capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos dice también que hemos resucitado con Él, en el versículo 1 del capítulo 3. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Dice en el versículo 3:3, perdón, el capítulo 3, versículo 3, nuestra vida presente ha sido escondida con Él en su reino celestial. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego en el versículo 4 dice que vamos a ser unidos, o hemos sido unidos a Él inseparablemente cuando Él venga. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y todas estas realidades son frutos de nuestra unión con Él. Y esta, de hecho, es la base para poder matar el pecado, nuestra unión con Cristo. Su razonamiento es que si pues estas cosas son ciertas, entonces debemos mortificar todo lo que pertenezca a nuestra naturaleza terrenal. ¿Cuál es la lógica interna entonces de este razonamiento que nos está dando Pablo? Es que nuestra unión con Cristo nos proporciona una nueva identidad, hermanos, en la que nuestra relación con el pecado cambia radicalmente y somos elevados a una nueva y solemne condición en Cristo. Puesto que estamos unidos a Él de tal modo, ya tenemos la base para un modo de vida completamente distinto y una nueva devoción de nuestros corazones. Nuestra nueva identidad es precisamente el nuevo estímulo que necesitamos para enfrentarnos al pecado. Es que estoy unido a Cristo. Es que en mi unión con Cristo, Cristo murió, yo morí al pecado. En mi unión con Cristo, Cristo resucitó y yo he resucitado una nueva vida. Ese es el estímulo, esa es la realidad, esa es la base por la cual nosotros podemos enfrentarnos con nuestro pecado, que ya no somos los mismos. Ya no somos las mismas personas. Ese es nuestro estímulo para poder enfrentarte a tu pecado. ¿Qué es lo que quiere decir entonces exactamente hacer morir el pecado? Pues aún no lo hemos definido, no hemos definido tal expresión. En cierto sentido, hermanos, es más fácil definir lo que no es. Lo que no es hacer morir el pecado. No es una erradicación total del pecado en nosotros. Ningún cristiano llega nunca en esta vida a un punto en el que su pecado interno haya sido tan poderosamente destruido que se pueda afirmar que ya no existe el pecado. Eso no es hacer morir el pecado. Leemos en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para recibir esta liberación total debemos esperar todavía un poco. Todavía un poco. Tampoco se refiere Pablo con hacer morir el pecado a desviar por miedo a ser descubiertos nuestros hábitos pecaminosos hacia otros pecados socialmente más aceptables y más difíciles de descubrir. Eso no es hacer morir el pecado tampoco. Hermanos, cambiar la forma del pecado no cambia su naturaleza. Tampoco lo es el sencillamente tener un temperamento tranquilo y pacífico, ni el estar interesado en cuestiones intelectuales más que en las físicas. Porque el Nuevo Testamento indica claramente que la mayoría de los pecados de la carne son mentales más que físicos. ¿Qué es entonces, pues, matar el pecado? Es la continua batalla que luchamos contra el pecado cada día. El negarnos a dejar que nuestros ojos se dirijan, la mente contemple y el corazón se encamine hacia cualquier cosa
que pueda alejarnos de Cristo. Eso es matar el pecado. Es el decidido rechazo de todo pecado, de pensamiento, idea, deseo, ambición, hecho, circunstancia o provocación en el mismísimo momento en que advertimos su presencia. Es el esfuerzo constante de hacer todo lo que esté en nuestra mano para debilitar el poder del pecado en general y su influencia en nuestras propias vidas en particular. Eso es matar el pecado. Es la continua batalla que luchamos cada día. El negarnos. Negarnos a dejar que nuestra mente piense de esa manera, que nuestros ojos vayan a ese lugar, que el corazón se encamine por ese camino. Es el decidido rechazo a todo pecado, no a unos pecados, a todo pecado, en cuanto advertimos su presencia. Y es un esfuerzo constante de hacer todo lo que esté en nuestra mano para debilitar su poder. No se consigue simplemente diciendo no a lo malo, sino además debemos aceptar con determinación todas las doctrinas del Evangelio que son buenas y constituyen nuestro alimento espiritual. Hermanos, no solo haremos morir el pecado al decidirnos resueltamente a quitar las malas hierbas del jardín del corazón, sino plantando, regando y alimentando las gracias cristianas en él. No solo hemos de matar las nocivas malas hierbas del pecado, no es solamente dejar de hacer lo malo, no es solamente quitar ciertas cosas malas de nosotros, sino que también tenemos que procurar que las flores de la gracia se nutran bien del alimento que es la presencia del Espíritu en nuestros corazones. No solamente es quitar, es plantar, es regar, es alimentar, es cuidar el terreno, el jardín. Solo cuando esos corazones estén llenos de gracia, será más difícil para el pecado encontrar un hueco en el que germinar y florecer. Pero hay que regar, hay que plantar, hay que arrancar, hay que cuidar. Vayamos a Colosenses 3, versículos 5 al 11, porque va a ser de especial utilidad, porque ahí en esos versículos se nos ofrece un resumen conciso de las áreas de la experiencia cristiana en la que necesitamos enfrentarnos al pecado. Y podemos leer entre líneas algunas formas de mortificar el pecado ahí. Vamos a leerlo. 5 al 11. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo parece señalar la importancia de la mortificación en los tres círculos concéntricos de la experiencia en cuyo centro se halla el cristiano. ¿Dónde? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde mortificamos el pecado? Pues primero, en nuestras vidas privadas. La lista de cosas que pertenecen a la naturaleza terrenal, lo que está en nosotros, la carne. En el versículo 5 refleja bastante la motivación interna, además de la conducta externa. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, nuestros corazones son mundos aparte, y de ellos emergen todo tipo de cosas malas. Pablo saca a la luz los deseos pecaminosos y otras acciones de las que nosotros hablamos muy poco.
Lo cual no quiere decir que podamos pasarnos el día hablando sobre la lujuria y la impureza sexual, porque Pablo en su carta en los Efesios, Pablo nos dice que tal conversación es una cosa corrompida, que ni aun se nombre. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No obstante, menciona estas cosas porque este es el punto en el que muchos cristianos se enfrentan a las pruebas que les resultan más difíciles, como puede ser la impureza sexual, la fornicación, los deseos, la impureza. No sirve de nada querer creer que tales dolorosas tentaciones no existen, porque es una realidad en todos nosotros. Quizás en algunos más, en algunos menos, pero esto es una realidad. Existe. Y el cristiano pasa por esto y es tentado. Algunos más, otros menos. O hay temporadas, épocas, que parece como es un río con ímpetu y otras veces no. Robert Murray McCheyne, ese gran hombre de Dios, escribió una vez en su diario que había descubierto que vivía en su corazón la raíz de todo pecado conocido. Él lo había descubierto. A veces es imposible, hermanos, progresar en el camino de la santidad al no haber llegado a esta conclusión. Y nos quedamos estancados. Y al no haber precisado en nuestro corazón y también ante Dios cuáles son exactamente nuestros pecados. Y avergonzados como estamos, si esa mente corrompida es verdaderamente nuestro problema, debemos hacerle frente y clavarla en la cruz de Cristo. Pero nunca ocultarlo, nunca taparlo, porque así no se soluciona. Y lo mismo debemos hacer con los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y hermanos, esta mortificación de la carne, de estos deseos, no abarca en nuestras vidas privadas, también en nuestra experiencia diaria. En el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjese, malicia, un espíritu de malicia. ¿Qué significa? Alegrarnos de las desgracias de otros, especialmente de quienes tenemos envidia o sencillamente nos caen mal. Y Pablo está escribiendo a creyentes. Pablo está dando por hecho de que esto lo viven los creyentes, que se puede dar en creyentes. Este espíritu de malicia, alegrarte de lo que le pasa a los otros, el mal. El comentarista Hendrickson dice al respecto, acerca de este versículo 8, ira, es una indignación arraigada, cuando el corazón es como un horno caliente dentro de nosotros. O el enojo o furia, es una explosión turbulenta en nuestro interior, como un fuego en la paja, consume todo lo que encuentra a su paso. O la blasfemia, aunque la palabra griega que se usa es blasfemia en nuestro texto, el significado es mucho más amplio que en español, lo que nos transmite el castellano. En castellano se usa principalmente para el lenguaje injurioso acerca de Dios o las cosas sagradas. Esto es, irreverencia desafiante, en el original se refiere a insultos dirigidos a Dios o contra otros hombres. Pero en el presente caso en el cual Pablo escribió esto en su contexto, indica que la última alternativa es la correcta. Es el lenguaje injurioso e insolente dirigido contra el prójimo, insultándole, difamándole y calumniándole a esa persona. Y nótese aquí entonces el progreso del vicio, desde la ira que se anida en el corazón, una ira, a través de varias etapas, hasta la amarga manifestación de ella, calumnia y difamación, lenguaje abusivo, palabras deshonestas. Fíjense cómo empieza en el corazón, con la ira, y cómo termina. Pablo nos dice, esto hay que dejarlo, esto hay que darle muerte, matad el enojo. Es lo que nos está diciendo Pablo. Y tercero,
Hemos visto que es en nuestra experiencia diaria, en nuestras vidas privadas, en la comunión en la iglesia. En la comunión de los redimidos tiene que haber un constante rechazo a ceder a lo que haya en los corazones que puede engendrar trastornos y peleas entre los hermanos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, el mantener la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Esto es, no puede haber desacuerdos entre nosotros. No podemos dar pie. Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y en Efesios 4, del 1 al 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, no de cualquier manera, sino soportándonos con paciencia, los unos a los otros, pero no es ese soportarte con paciencia porque, bueno, lo tengo que soportar, igual que me toca quedarme en una cola, que hay 20 personas delante mía y me tengo que resignar. No, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Esto es, que pone atención, diligencia, poniendo un cuidado especial en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, esto no es fácil. No es fácil porque somos personas de distintas culturas, con distintas personalidades. Y esto hay que tratarlo. Esto hay que cuidarlo. Hay que buscar la ayuda. Y de nuevo Pablo escribe también en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Eso hay que matar el pecado también, porque nuestra tendencia es a pensar siempre, o casi siempre, a tener un alto concepto de nosotros mismos, más que de otros. Y eso hay que tratarlo también. Y eso se trata en la comunión con la iglesia. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. En aquel tiempo la iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, la iglesia de Colosenses, cultos e incultos, esclavos y libres. Y había esta variedad en la iglesia. Hoy día hay la misma diversidad o aún incluso más. Pero esas diferencias han de contribuir a fomentar la unidad entre nosotros. Por tanto, toda presunción de superioridad basada en la inteligencia, en la educación, en la mentalidad, en la zona de la ciudad donde se vive, tipo de ropas que se visten, etc., es anatema en el templo de Dios. Eso es anatema. Ha de ser arrastrada hasta la cruz y allí ha de ser muerta, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aunque era rico, se hizo pobre por ella. Y siendo pobre, murió rechazado por la sociedad. Y todo esto lo hizo por la unidad de la comunión del pueblo de Dios. Tenemos que tener el ejemplo de la iglesia, yo lo pensaba, como una dama. La iglesia es la esposa de Cristo. Se nos ha encomendado la esposa de Cristo. La iglesia hemos de verlo como una delicada dama que se nos ha encomendado su cuidado. Hemos de cuidarla, hemos de protegerla, hemos de defenderla, como haríamos con nuestras mujeres, aquellos que están casados. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Es como si se nos hubiera encomendado, es una dama, tierna dama, la esposa de Cristo. Hemos de cuidarla, preservarla, defenderla de cualquier ataque. ¿Cómo lo podemos hacer también? Versículo 9 de nuestro texto. No mintáis los unos a los otros. No mintáis. Esta es la forma de expresar de forma negativa el ruego que se nos hace en el texto paralelo de Efesios 4, versículo 15, que nos insta a seguir la verdad en amor. Y no se trata solamente de decir la verdad, de que siempre nos digamos la verdad, que sí lo es,
sino de vivir conforme a la verdad abiertamente y honestamente los unos para con los otros. No viváis en la mentira, es como si nos estuviera diciendo Pablo. No viváis en la mentira los unos a los otros. Pablo, en la enseñanza esencial del capítulo 3, nos proporciona algunas ideas prácticas para poder hacer morir el pecado. Y son las que hemos considerado. ¿El dónde? Pues en nuestras vidas privadas, en nuestra experiencia diaria, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Matad el enojo, la ira, las palabras que puedan salir fuera de tono. Esas cosas hay que matarlas. Eso es matar el pecado. En nuestra experiencia diaria y en la comunión entre los hermanos en la iglesia. Ahora pasamos al cómo. Hemos visto el dónde. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo? Sabemos que es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Es como que nos regalan un coche, poníamos ese ejemplo. Nos regalan un coche gratuitamente, pero no sabemos montarlo. Pero se nos envían las instrucciones de ese coche. Pero además se nos envía a uno que es el que ha diseñado el coche. Y lo envía para que nos ayude a montar el coche. Pero el Espíritu Santo no va a montar el coche. Somos nosotros. Entonces aquí pasamos, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Pues de sus palabras podemos sacar varios principios. Primeramente, hemos de admitir los pecados. Hemos de admitirlo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pablo está dando por hecho que esto se da en los creyentes. No es como, ¿qué está diciendo Pablo? Impureza yo, fornicación yo. No, sí. Impureza, fornicación, pasiones, malos deseos, avaricia. Versículo 8, enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Sí. En el creyente también. Y si no las dice, las piensa. Algunas veces. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Las divisiones en la iglesia, por nuestro estatus social, nuestra forma de vestir, donde vivimos, la educación que hemos recibido. Hemos de admitir nuestros pecados. Que eso está en nosotros. Los psiquiatras suelen hacer distinción entre lo que llaman suprimir y reprimir. Suprimir es rechazar la oportunidad de hacer algo. Eso es suprimir. Y reprimir es negar que queremos hacer algo. Suprimir, nos dicen, es una actividad normal y sana. Y ciertamente para el cristiano es una actividad necesaria. El suprimir, rechazar la oportunidad de hacer algo. Y en muchas ocasiones debemos rechazar la oportunidad de hacer algo y más si va en contra de la naturaleza y de la voluntad de Dios. Sin embargo, la represión, el reprimir, es la causa de todo tipo de trastornos psicológicos en los individuos. El reprimir. En la vida del cristiano ese trastorno pasará del plano psicológico al espiritual con terribles consecuencias. Sin lugar a dudas, todos sufrimos, hermanos, una sutil presión que nos incita a aparentar ser mejores de lo que en realidad somos. Pero evitar mediante la represión, esto es, por medio de negar que queremos hacer algo, o negar que eso está ahí, va a ser desastroso en el creyente. Tampoco puede haber duda de que Satanás procurará aprovecharse de todo lo que pueda del pecado que mora en nuestro interior. Todos hemos escuchado alguna vez su acusación. ¿Cómo puedes ser cristiano con esos pensamientos que se te pasan por la cabeza? ¿Lo has escuchado? Los susurros del diablo. ¿Cómo puedes ser tú cristiano? Que se te pasa eso por la mente. Hermanos, es en esos momentos cuando con extrema facilidad nos olvidamos de que la salvación es por gracia, no por obras, y de que la justificación es por la fe y no por justicia personal, y de que es Cristo quien nos salva y no nosotros mismos. Y en esas circunstancias que tenemos que atrevernos a decir, nunca podré estar más justificado de lo que estoy en el momento, aun con estos pensamientos y deseos, pues tengo mi confianza depositada en Cristo.
Y por su gracia estos pecados serán muertos. Pero solo al mirarlos cara a cara y al ver lo horrorosos que son, comprendemos que su destino es la crucifixión. Pero hemos de verlos cara a cara, hemos de admitirlos, no reprimirlos, no taparlos, sino tenemos que darle muerte. ¿Cómo? Admitiendo nuestros pecados. Segundo, avergonzándonos de nuestros pecados. Colosenses 3:7 dice: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En esas cosas terrenales que Pablo ha estado exponiendo. Y en ciertos casos, hermanos, no es muy sano volver la vista atrás y tomarnos la temperatura espiritual. No es muy sano. No obstante, en esas circunstancias puede que sea un modo de alcanzar la gracia. Pablo en Romanos 6:21 decía: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pregunta Pablo. Es el mismo principio que aquí estamos leyendo. ¿Por qué regresar a la pasada manera de vivir si hemos entrado ya en el gozo de la vida eterna? ¿Por qué vivir como el viejo hombre si ya fue crucificado juntamente con Cristo? ¿Por qué he de seguir viviendo así, de esa manera? ¿Cómo hacer morir nuestro pecado? Admitiendo nuestros pecados, avergonzándonos de ellos y poniendo nuestro pecado bajo la luz de la presencia de Dios. Lo natural es taparlo. Lo natural, taparlo. La última cosa que haríamos de forma natural ha de ser lo primero que hagamos espiritualmente. Pablo dice de nuestros pecados que son cosas por las cuales la ira de Dios viene. Y para ver mi pecado y para motivar mi corazón a repudiarlo, tendré que llevarlo a un lugar donde pueda verlo a la luz de la ira de Dios con toda impiedad e injusticia. Ese lugar es la cruz. Es la cruz. Ahí es donde tengo que llevar mis pecados para que yo pueda verlo bajo la luz de Dios. La cruz. He de llevar en mi mente mi pecado a ese lugar y en la oscuridad de esa tarde he de ser testigo del rechazo de Cristo. He de ver el sol cómo se oscureció de vergüenza y a los que estaban presentes volviéndose, gimiendo y golpeándose el pecho. Y he de escuchar el grito de aquel que recibió la ira divina: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He de observar mi pecado allí, en ese lugar, en mi mente, llevar mi mente allí y decir: Señor Jesús, la respuesta se halla aquí, en este pecado que te causó tanto dolor. Hermanos, no podemos llegar a este punto y no desear hacer morir el pecado. Algunas aplicaciones. Primero, si hemos resucitado con Cristo, hermanos, esto involucra, ¿sabes lo que involucra? Conflicto. Conflicto. La indiferencia no es compatible. Si en quien mora el Espíritu Santo existe aún el pecado, entonces habrá tensión. Lo cierto es que cuando más santificada está la persona, cuanto más amoldada esté a la imagen del Salvador, tanto más rechazará toda rebeldía y se sujetará a la santidad de Dios. No ignoremos o dejemos de tomar en cuenta la gravedad del pecado de no conformarse a la imagen de aquel que es santo, inocente y sin contaminación, porque el Señor nos lo dice. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Debe haber una constante y creciente distinción de que aunque el pecado permanece, no por ello debe ejercer el dominio. Hermano, el pecado permanece en nosotros, pero no debe ejercer dominio, porque ya se le ha quitado todo su poder. Él no reina en el creyente. Existe una diferencia radical entre el pecado que aún sobrevive y el pecado que reina. Entre el regenerado que lucha contra el pecado y el no regenerado que lo tolera. Una cosa es que el pecado viva en nosotros, otra cosa es que nosotros vivamos en el pecado. Que eso nos quede bien claro también. Segundo, hermanos, es de mayor interés para nosotros
que sepamos que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Esto lo tenemos que saber, lo tenemos que entender, lo tenemos que recibir. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. En nuestra conversión fuimos unidos a Cristo por la fe y morimos con Él y resucitamos con Él. Somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Andamos en novedad de vida. Las fuerzas de la gracia redentora, generadora, regeneradora, santificadora, nos han sido aplicadas en aquello que es central en nuestro ser, moral y espiritual, por medio del Espíritu Santo. Tenemos todo lo que necesitamos para poder combatir el pecado. Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en el creyente. Es una nueva criatura. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Sobre qué me considero? ¿Un pensamiento positivo? Me tengo que considerar. No, sobre estas realidades, de lo que ha ocurrido en nuestra unión con Cristo, ese cambio radical en nosotros. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Dios nos ha dado todas las armas que necesitamos para combatir contra nuestro pecado. Entonces, hermanos, busquemos las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado. Nos dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué cosas debemos buscar? ¿Qué cosas debemos buscar? Este buscar implica un esfuerzo perseverante, en un buscar constantemente. Además, este buscar, hermanos, es más que un buscar para encontrar, es un buscar para obtener. No es solamente para encontrar, es para obtener. No obstante, el énfasis no recae sobre la acción de buscar. La importancia no está en el énfasis de buscar, de obtener, sino en el objeto buscado. Las cosas que están arriba son los valores espirituales que están fijados en el corazón del mediador exaltado y en gloria, desde el cual derramará sobre aquellos que le piden y diligentemente buscan estas cosas que están arriba. Dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Y qué es lo que hemos de buscar? Pues lo que hemos de buscar es lo que se refiere Pablo a las realidades tales como compasión, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia, el espíritu perdonador y sobre todo amor. Versículo 12. Estas son las cosas que tenemos que buscar. Con toda seguridad, comenta Hendriksen, si los corazones de los creyentes están llenos de tales bondades, no habrá cabida para los deseos de la carne. Por tanto, aquí está la verdadera solución. No es solamente despojaos de la vieja naturaleza, es revestíos de la nueva. Te despojas, te quedas desnudo. Revestíos. ¿De qué? De estas cosas. Busquémosla allí. Hemos nacido de nuevo. Hemos resucitado con Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él es el que nos da estas cosas. Hay que pedirlas. Hay que pedirlas. Hay que buscarlas. El espíritu perdonador. Longanimidad, mansedumbre, humildad. Lo contrario es orgullo, resentimiento. Esas cosas hay que matarlas. Hermano, el corazón es un jardín. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Estás arrancando las nocivas malas hierbas de tu jardín? ¿O tu jardín está tan descuidado casi que no se puede ni transitar por él? Recuerda nuestra unión a Cristo. Esa unión a Cristo nos proporciona nueva identidad. Es nuestra nueva identidad el estímulo que necesitamos para enfrentarnos al pecado. Esta realidad que ha sucedido en nuestra conversión. Y no es solo quitar las malas hierbas, es plantar
regar y alimentar las gracias cristianas en Él. Esa es la base. Son estas cosas las cuales tenemos que pedir. ¿Dónde? En nuestras vidas privadas, en nuestra experiencia diaria, en nuestro trabajo, en el hogar, en la relación con nuestro prójimo y en la comunión en la iglesia. ¿Cómo? Admitiendo nuestros pecados, como hemos visto, mirándolo cara a cara lo horribles que son, exponiéndolos bajo la luz de la presencia de Dios, avergonzándonos de ellos y recordando que estamos unidos a Cristo. Y buscando con muchas oraciones el fruto del Espíritu. John Flavel escribió: la gracia es a la corrupción lo que el agua es al fuego. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos. Pues busquemos la gracia que necesitamos. Y amigos, el Cristo que murió es el Cristo exaltado y tiene tanto la autoridad como el poder para derramar cualquier gracia que fuese necesaria, porque está sentado a la diestra de Dios. Es en Cristo donde se nos anuncia el perdón de los pecados y es en nuestra unión a Él por la fe que somos hechos nuevas criaturas. Fuera de Él no hay esperanza para el pecador. Cristo y Él solo es la respuesta. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por las advertencias que hallamos en ella, pero también la realidad, Señor, que tú has revelado, por tu pura gracia, Señor. Tú nos has unido a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, por la fe, y somos nuevas criaturas en Él. Gracias, Padre. Gracias porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nos has dado, Señor, las armas por las cuales podemos combatir, Señor, contra nuestros deseos, nuestras pasiones, dándole muerte con la ayuda de tu Espíritu. Señor, deseamos y queremos, Señor, revestirnos de las gracias, Señor, que están disponibles para nosotros en el cielo, que Cristo es el que las da gratuitamente, Señor, y en abundancia, y revestirnos, Señor, de toda bondad, de toda humildad, de toda mansedumbre, Señor, del Espíritu perdonador. Ayúdanos, Padre, derrama, Señor, de tu Espíritu en nosotros y que podamos darle muerte, Señor, a todo pecado. Ayúdanos, Padre, bendícenos, Señor, en nuestro caminar y en nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.